Muy buenos días, ¿cómo están todos? Qué bueno, sonríame por favor tantito, que la palabra de Dios es viva y eficaz y es buenísima y nos alimenta y nos da fuerza y sana nuestros cuerpos y nos da esperanza. Y hoy nos hemos reunido para recibir la palabra del Señor, ¿sí? Entonces yo quiero que oremos para preparar nuestros corazones y luego ya tomamos nuestros asientos. Señor, tu palabra, Señor, sostiene los cielos. Toda la creación es sostenida por tu palabra. ¿Cuánto más nosotros, Señor, que fuimos hechos a tu imagen? Hoy abrimos nuestros corazones y nuestras mentes para recibir las palabras de lo alto, tus palabras, Señor. Y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos instruya y nos dé entendimiento y nos dé revelación, Señor, para que estas palabras se echen raíz, Señor, en nuestros corazones y den fruto en nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tome su asiento, por favor. Hemos estado estudiando como congregación durante ya algunas semanas acerca del asunto del temor. Y yo quiero específicamente leerle un versículo, una promesa de Dios a nuestros antepasados, a los padres del pueblo judío, a la cual hizo referencia Zacarías, el papá de Juan el Bautista. En los días que nace este niño milagro, porque la esposa de Zacarías, madre de Juan el Bautista, era estéril y anciana, y sin embargo Dios hace un milagro, ¿verdad? Y ella tiene este bebé, y cuando Dios le devuelve la voz a Zacarías, él empieza a profetizar, y dice lo siguiente. Estoy en Lucas capítulo 1, verso 67. Y dice: Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor, Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Ahora, aquí no está hablando de su hijo. Aquí está hablando del bebé que está en el vientre de la prima jovencita de su esposa, esta muchachita María de Nazaret, ¿sí? Porque está hablando de alguien que viene de la casa de David. Dice: como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham nuestro padre. Ahora escuche muy atentamente en qué consiste este juramento. Dice que nos había de conceder que, librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Esta fue la promesa, este fue el pacto, que todos nosotros sin temor le serviríamos. Y hemos estado hablando del temor porque el temor en todas sus formas nos impide servir al Señor, nos impide caminar en unidad con el Señor. Así que para todos nosotros es esencial que esta profecía, este pacto, se haga realidad en nuestras vidas. Leyendo el Nuevo Testamento ahora, me di cuenta en los evangelios la cantidad de veces que Jesús habla con sus discípulos y les dice: no teman, porque él veía el temor por todas partes. O sea, se atemorizaban porque hacía milagros, los judíos se atemorizaban porque liberaba demonios, ¿verdad? El día que fue y liberó al endemoniado gadareno, que fue una cosa muy extraordinaria, que la legión de demonios que el gadareno tenía le pidió a Jesús que fuera y habitar en medio de unos cerdos, se despeñaron, y en lugar de ver la sanidad del gadareno, ¿verdad?, le pidieron que se fuera de sus contornos. O sea, el temor es una emoción, como yo les decía en un principio, es una emoción muy, muy negativa. Y
pasa, ¿verdad? Una y otra vez Jesús se lleva a Pedro, a Juan y a Jacobo al monte, se transfigura delante de ellos y dice que estaban aterrorizados. O sea, el terror estaba por todos lados, en lo bueno, en lo malo, en todos los sentidos, y Jesús viene en este tiempo. Y me estaba pensando que a veces nosotros tenemos temor de acercarnos a Dios, o de ver así Dios nos escuchará. Tenemos temor de todo, y estaba pensando, pues no fue idea de nosotros salvarnos, no fue idea de nosotros librarnos del temor, no fue idea de nosotros, Él fue el que lo hizo. Y hay un versículo en Romanos 8 que dice, en Romanos 8:13 dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. No habéis recibido un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hay otro pasaje que dice: no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y estamos platicando esta mañana mi marido y yo, y me gustaría mucho que ahorita compartiera con ustedes lo que me mencionó acerca del temor, pero porque hay muchos tipos de temores, pero hay uno en particular que se puede adueñar de tu espíritu. Por eso dice: no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. O sea, llega un momento de que si tú le abres las puertas al temor, puede entrar adentro de ti y ser parte de ti, de tu funcionamiento, y ni cuenta te das. Y empezamos a vivir en esclavitud, ya no sabemos vivir libres. Y hay otro donde dice: no nos ha dado Dios, que eso es lo que dice aquí, el espíritu, nos ha dado el espíritu de adopción. O sea, el choque adentro de nosotros, porque es un choque adentro de nosotros el ser liberados del temor, porque te vas a quitar de lo que ha sido tu sostén, que ha sido muchas veces el temor, para poder tomar el espíritu de adopción. O sea, hemos sido adoptados como hijos de Dios. Y eso es toda una dimensión. Yo sé que suena tan común, somos hijos de Dios, pero el realmente ser hijos es toda una dimensión, es todo un funcionamiento. ¿Les quieres? Quiero comentarles acerca de los diferentes tipos de temores, pero quiero darles la cita primero del espíritu de cobardía. Se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Timoteo estaba pasando una temporada difícil en la ciudad que él estaba pastoreando, porque Timoteo fue enviado a pastorear toda la iglesia de la ciudad de Éfeso, y él era un hombre joven, ¿verdad? Se calcula que unos 24, 25 años de edad. Entonces una responsabilidad inmensa, y había habido divisiones, gente se había ido enojada, etcétera. Y Pablo le escribe a Timoteo y le dice: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque... Ahora, cuando la palabra porque está ahí, es que están conectadas las ideas. Dice: porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. De modo que el temor le estaba impidiendo a Timoteo utilizar los dones del espíritu que estaban en su vida, que le habían sido dados mediante imposición de manos y profecía. Y a pesar de esa experiencia tan fuerte que él había tenido, estaba cohibido y todo lo espiritual estaba apagado. El temor siempre apagará lo que viene de Dios, ¿sí? Siempre. Y nosotros, por lo tanto, necesitamos entender muy bien qué temores hay en mi vida. Y digo, mi esposa me dice, pero tú no le tienes miedo a nada. Todos tenemos temores que enfrentar. Mi desafío, y lo que yo quería hablar con ustedes ahora, tiene que ver con temores ocultos. ¿Y cómo son estos? Son temores que desde temprano en tu vida
tú definiste límites en tu vida a causa de esos temores. Y esos límites tú no los vas a traspasar. Les quiero dar un par de ejemplos. Uno, el temor al ridículo o el temor al rechazo, que casi todos nosotros tenemos en algún grado u otro, ¿sí? Que lo aprendimos en casa o en la escuela o así por el estilo. ¿Qué hace esto? Yo no voy a exponerme a ser humillado en público. Yo no voy a exponerme a ser ridiculizado, ¿sí? Entonces hay una serie de cosas que yo nunca voy a hacer, ni siquiera las considero. ¿Cómo te afecta a ti como creyente? Pues yo lo veo en que muchos creyentes nunca le van a compartir a Cristo a otra persona. Nunca le van a compartir el evangelio o siquiera su propio testimonio. Y quizá lo van a invitar a una conferencia, y de hecho las conferencias sirven mucho para eso, ¿verdad? O lo van a invitar inclusive a la congregación, pero sentarse y compartirle cómo Cristo tocó mi vida y cómo me cambió, ni siquiera lo considero, porque está más allá de los límites que mi miedo estableció hace mucho tiempo. Esos temores ocultos son los que necesitamos vencer, porque esos nos gobiernan y ni cuenta nos damos ya, porque ya estamos acostumbrados a ello. Es como la famosa, bueno, es una realidad que se usaba en los circos con los elefantes. Un elefante es un animal extraordinariamente poderoso. Entonces, cuando el elefante es chiquito, le ponen una, ¿cómo se dice? Una esposa, ¿verdad? En su pata y con una cadena y la clavan con una estaca profunda en la tierra. Entonces el elefantito, por más que trata, no puede zafarse, no puede arrancar la estaca, está atado a ese lugar. Lo acostumbran a eso. Ya de grande solo le ponen la cadena y ni siquiera clavan la estaca y el elefante no se mueve de ahí, porque él ya aprendió que teniendo eso alrededor de su pata, él no se puede mover. Entonces ya ni siquiera lo intenta, porque está más allá de los límites de lo que él ya estableció en su vida. Mi pregunta para ti es, ¿cuáles son los límites que tú tienes en tu vida? Yo veo, por ejemplo, otro, el temor a la pobreza, el temor a perderlo todo. Y he conocido muchas personas que batallan mucho con eso. Algunos hicieron cosas malas a causa del temor a la pobreza, como meterse en negocios ilícitos. Pero lo más común que yo encuentro con personas en quienes el temor al fracaso económico, a que me falte, a que no tenga, les ha marcado un límite, es que ellos no pueden explicar ni aún a sí mismos por qué no pueden dar. O en el caso nuestro, ¿por qué no pueden diezmar? Y no es porque dicen, no, yo no. Simple y sencillamente ni siquiera entra dentro de su panorama de posibilidades. ¿Por qué? Porque muchos años atrás establecieron un límite en base a un temor. Entonces es como si su mundo se va achicando cada vez más por los temores que va estableciendo. Lo mismo podemos hablar acerca de una persona que ha sido víctima de abuso físico o sexual y le tiene miedo a la gente. Y no va a decir que le tiene miedo a la gente y quizá ni siquiera lo maneja en su mente, pero simple y sencillamente mantiene una distancia para con todos. Y cuando ve personas, ¿verdad? Hace poquito tuve una experiencia con alguien que en el momento que se enfrenta a una persona muy vociferante, muy fuerte, se cerró. Ya no habló, ya no reconoció, ya no quería tener contacto con nadie. Y ni siquiera fue una confrontación personal, simplemente estaba en el mismo lugar donde estaba la otra persona muy vociferante y esta persona se encerró. ¿Por qué? Porque desde muy pequeño aprendió que tú evitas cualquier persona que te puede lastimar. Entonces vuelvo a la pregunta, ¿cuáles son los temores que tú tienes establecidos en tu vida, que ya te acostumbraste tanto a ellos que ya ni siquiera lo ves como un temor, pero sin embargo no solamente son temores, han definido tu manera de vivir, han definido hasta qué parte, hasta qué punto tú le puedes creer al Señor? Y estos temores estas son nuestras prisiones. Esto es de lo que hablaba Zacarías cuando dijo, sin temor te serviríamos en santidad y en justicia.
Entonces, yo quiero que consideremos algunas de las cosas que el Señor nos dice acerca de los temores que definen nuestra vida, ¿sí? Cierro con esto. Nuestra cultura, la raza humana en general, y nosotros, yo siempre he dicho que los mexicanos somos los más humanos de todos, ¿verdad? Somos una cultura de muchos miedos. Muchas cosas hacemos por causa de miedos. Y cuando vienes a Cristo, Dios te voltea ese mundo al revés. Y ya no vas a definir tu vida por los miedos que tienes, y para evitar daño, vas ahora a definir tu vida por la fe que tienes. Y vas a aprovechar oportunidades. Es exactamente al revés de como estábamos acostumbrados a vivir, ¿sí? Ya ve que dicen que el que con leche se quema, hasta el yogur le sopla, ¿verdad? Porque ya te acostumbraste a mantener tu distancia. Pero eso contradice la vida de fe a la cual Cristo nos ha llamado. El ser humano es algo tan extraordinariamente diseñado, y la verdad, cuando ves a la gente perder tantas oportunidades en la vida por causa del temor o porque no quieren aprender. Ayer platicaba con unas personas y me dice una de ellas, dice, por ejemplo, dice, mi primer reacción a todo lo que usted nos estaba explicando, me sentí a explicarles algunas cosas, dice, pues yo no, entonces yo no sé. Dice, pero cuando empecé a ver lo que las otras personas podían hacer y cómo le podíamos hacer, dije, entonces sí puedo aprender. Y yo dije, ¿cómo muchas veces nuestra primera reacción cuando estamos oyendo, por ser tan inseguros, y preferimos defendernos tanto, decir, pues yo no, en lugar de abrirnos a aprender? Y yo quería pasar, porque todo fue ayer. Estuve platicando con Mike Escapita y me contó un testimonio, porque traía su camioncito y estaba subiendo. Es un camión que tiene una canasta. Y yo me estaba paseando en la canasta. Y se estaba paseando en la canasta y me quedé así atónita, ¿verdad? Porque dije, qué barbaridad. Ahora Mike es dueño de un camión con canasta y y me empezó a platicar algo que yo quiero que comparta con la gente. Para acá, Mike. Dale un micrófono, por favor. Le dice Tita, Mike, usted tiene que perder el miedo. No, dice, pastora, con ustedes lo perdí hace muchos años. Sí, pues lo que pasa es de que pues yo llego aquí a Vida Abundante con muchos temores y muchos complejos, y luego para agravar más, ahí en comisión, después de unos años me metí en drogas y todo, y eso trae mucho temores y depresiones y todas esas cosas. Venía yo, y cuando empiezo yo a oír la palabra, entonces me hablan de trabajo. Yo ya estaba trabajando, pues, y no. Más o menos. Y o sea, yo sabía que Dios me estaba hablando de abrir una compañía, pero yo no tenía ni la disciplina, o sea, era algo muy fuerte para mí, porque no era capaz de eso. ¿Y a qué le tenías miedo con las casas? Pues tenía miedo de poner un tomacorriente. O sea, yo pensaba, dije, se me va a quemar la casa y me van a echar la culpa a mí. Y así, o sea, temores muy fuertes. Pero pude ver, o sea, y no nomás de eso, ¿verdad? Del diezmo no. Y todavía las voces que se levantaban cuando yo decía algo, voy a hacer una empresa, y no, estás loco. ¿Y cuando mandaste a tu hijo a estudiar? No, pues eso fue, sí, aquí para las Américas fue muy difícil, o sea, fue una lucha contra todo, y lo único que tenía yo era la palabra. O sea, cuando Dios me hablaba a través de los pastores y me decía, hazlo, y yo, pero es que mira, hazlo, ¿verdad? O sea, que no entraste muy por tu voluntad. No, o sea, me forzaron. No, a ver, vamos aclarando. Me ayudaron.
Yo no le dije nada de sus hijos, eso fue Dios. No, directo. o sea, lo que yo pude percibir es que de verdad, cuando me hablaba Dios a través de los pastores, había poder. O sea, realmente había poder. O sea, empecé a detectar y me decían algo y yo obedecía y había poder. O sea, era un respaldo sobrenatural, de veras. O sea, y cuando empecé a trabajar ahí con Rubén Armendáriz, ¿verdad? Me forzó también. Oye, se me está quemando esto. Y ahí empecé a trabajar. Me empezó a trabajar con un trabajo bien difícil, ¿verdad, Rubén? Y el respaldo de Dios, wow. Entonces, he vencido muchas cosas. O sea, ahorita andamos de veras trabajando o sea, mucho más arriba de lo que empezamos. ¿De qué universidad se graduó tu hijo? Del TEC de Monterrey. ¿Y tus jefes a dónde mandan a sus hijos? Pues allá, no sé. Le preguntaban a Mike cómo le hace, sus jefes, los ingenieros, los picudos de comisión, y que cómo le hacía para mandar a su hijo a una universidad privada. Mike ahora tiene casa aquí en Parral, casa en Chihuahua. Tienes un montón de vehículos grandotes y más grandotes, ¿sí? Ha sido algo sobrenatural, pero sí o sea, hay un respaldo en la palabra, de veras, que cuando Dios habla algo a través de los pastores, créanlo, porque hay un respaldo sobrenatural, o sea, hay poder. Siempre se ríen de mí porque para todos lados hay poder, pero sí hay poder en la palabra de Dios. Así Muchas es. gracias, Mike. Ayer, pero algo muy impresionante ayer que me estaba platicando Mike, dice es que no se imagina las depresiones que tenía después de toda la drogadicción y tenía terror poner un apagador porque sentía que se me iba a quemar la casa. Pero sí ha sido un hombre que sí se ha aferrado mucho a la palabra. O sea, sí hemos intervenido nosotros, pero o sea, después de aquí él se va, escucha las predicaciones, él está absorbiendo y la palabra en una manera muy tremenda. Cuando él ya se iba a jubilar, que se jubilan exageradamente bien, ¿cierto? Se jubiló a los 45 años de edad. O sea, olvídese, un sueldazo, las prestaciones de todo, bueno, eso no provocaremos envidias, ¿verdad? Todavía le reclamo que no paga todavía electricidad. estamos acá sentidos nosotros, pero y cuando mi marido le dijo, ni se te va a ocurrir a ti ponerte que te jubiles, tú vas a tener que trabajar, tú vas a tener que poner una empresa, y yo vi a Mike aterrorizado, ¿no? Pero como él, por su propia relación con la palabra, la misma palabra te va ensanchando, y verlo con la compañía, verlo dueño de este vehículo, ¿verdad? Y haciendo los trabajos y todo, me quedé muy impactada, pero de veras yo lo he visto que él es un adicto a las escrituras. No que está diciendo, ay, que los pastores, nosotros ya, de vez en cuando nosotros lo empujamos a cosas, pero nosotros fuimos diseñados para la palabra. De hecho, la palabra es lo único que te puede dar fe, la palabra es lo único que te puede dar seguridad, porque del otro modo todos nosotros, a causa del miedo, empezamos a buscar seguridad en muchas otras cosas que no son. Empezamos a tener seguridad de, como les decía en un principio, de personas, de tus hijos, de tu esposo, de tu trabajo, de tu carrera, de mil cosas, del Google, de la televisión, de mil cosas, porque queremos tener seguridad para caminar. Pero cuando la palabra entra, porque está viva y tú te dejas calibrar por la palabra, el cerebro está diseñado para la palabra. Y cuando de veras todo eso te va soltando, somos tan inseguros que ni siquiera somos capaces de ser enseñables, y eso nos está matando. En lugar de decir, ¿cómo aprendo? O sea, a ver, ¿cómo le hago? ¿Por dónde camino? Empezamos, yo ya sé, tenemos 1000 opiniones, opinamos de todo sin haber experimentado realmente el poder de la palabra. Entonces, yo pienso que ahorita, si se va a lograr este cambio, todos tenemos que volver a oír a Dios, porque dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. ¿Qué quiere decir que eres guiado por el Espíritu de Dios?
que en cualquier cosa que tú vas a hacer, tú vas a poder distinguir la voz del Espíritu Santo que te dice por aquí, por aquí, por acá. Ayer me decía una señora que ella se mantiene diciéndole al Señor: háblame, Señor, háblame, háblame. Le dije: oiga, no, así no es Dios. Le dije: yo muchas veces, yo paso situaciones muy fuertes, muy difíciles, muy desafiantes en todos los sentidos, y yo no estoy buscando qué me dice Dios específicamente en esta cosa. Yo simple y sencillamente encontrarme con el carácter de Dios en la Escritura, a mí se me abre todo. O sea, el ser humano está diseñado para que toda tu complejidad como ser humano sea calibrado por la palabra. Yo no te puedo explicar, yo estoy muy maravillada ahorita en este tiempo de ver el ser humano, que luego les contaré, que por cierto, de aquí a unas 2 semanas quiero tener una reunión con todas aquellas personas que tienen contacto con adultos mayores, porque estoy en una etapa donde ha sido un descubrimiento, cosas que nunca me imaginé entender, como exactamente cuando descubrí los niños, cuando empecé a dedicarme a mis hijos, y que yo quería entender un niño, pero entender esta etapa de la vida que ni idea tenía de cosas, y ver lo que está sucediendo. Por eso me ha maravillado, o sea, me ha maravillado volver a encontrar la Escritura. Y dice, fíjese, dice un versículo, simplemente hablando de esto del temor, dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos pues confiadamente. ¿Por qué no te acercas a Dios? Porque le tienes miedo. ¿Por qué no te acercas a Dios? Porque te sientes insuficiente. ¿Por qué no te acercas a Dios? Estoy hablando de acercarte a Dios. No estoy hablando de una cosa superficial donde, bueno, hay más o menos, entiendo por dónde irme y cómo irme. No, ser guiados por el Espíritu de Dios. O sea, saber que Dios te está diciendo por aquí, aunque como dice Mike, ¿verdad? Ayer me estaba platicando, dice, para mí fue un desafío meter a mis hijos a Instituto Las Américas, porque no solamente eran las posibilidades económicas, era toda la opinión de mucha gente, aparte contra su esposa misma. Y se paró y dijo: yo sé que ahí es donde tengo que invertir a mis hijos, yo sé que ahí es donde Dios quiere a mis hijos, yo sé, y contra todo los metió ahí. Y Dios empezó a obrar y empezó con un respaldo económico y empezó con cosas. Y no solamente eso, a la hora de llegar, ¿verdad? Que llega y sus hijos le responden exageradamente bien y son de los acreedores a becas en el TEC de Monterrey. Y yo me acuerdo todavía cuando dijo, pero ni con el 30% puedo, yo no puedo sostener el 30% de la beca. Y sin embargo se lanza. Y ahora, cuando tú tienes una vida más o menos normal, vives con miedo. Ahora imagínate cuando has sido, como dice Mike, o sea, el restablecimiento de toda una vida de drogadicción y de cosas. Y Dios empieza a respaldarlo y ver a sus hijos ahorita donde están. Y o sea, es inmenso. O sea, tu vida no se puede reducir a lo que tú quieres. O sea, hay una dimensión de vida increíble para todos nosotros, pero es esa calibración otra vez, dejarnos calibrar por la palabra. O sea, acércate confiadamente al trono de la gracia para encontrar gracia para el oportuno socorro. O sea, es inmenso el lugar que Dios recuperó para el ser humano. Él fue idea de Él. Cada vez que tú sientas temor, cada vez que tú sientas cualquier cosa, fue idea de Él acercarse. Fue idea. Déjeme le leo en el mismo libro de Hebreos, porque mucho de lo que estamos leyendo viene de la epístola de los Hebreos.
Y los hebreos, esta carta fue escrita a muchos judíos que se habían convertido a Cristo, pero que ahora estaban enfrentando situaciones muy difíciles y había la tentación a volverse atrás, a volverse a lo seguro, ¿sí? Lo mismo que le pasa a un chavo, una chava cuando se casa, ¿verdad? Ya no aguanta, ya lo que quiere es irse de su casa, se casa, encuentra que el hombre no es todo lo que pintaba y ahora ya no sale de la casa de su mamá, ¿verdad? ¿Por qué? Pues más vale malo por conocido que bueno por conocer, dice el dicho. Y aunque nos reímos, pero esta es una realidad que constantemente enfrentamos, ¿sí? La muchacha y su mamá vivían en un pleito constante. Se casa la muchacha y ahora ya no sale de la casa de su mamá porque le da más seguridad. Y esto es una reacción basada en el miedo. Y el miedo siempre te va a robar. Pero Jesús vino para librarnos de eso. Escuche lo que dice en Hebreos 2:14. Dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Voy a leerle el versículo 15 una vez más. El objetivo de Jesús era librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a esclavitud. O sea, Jesús vino para librarnos de una vida de miedo. ¿Por qué? Porque todo ser humano en lo natural le tiene miedo a la muerte y a cualquier cosa que se asemeje o que nos lleve hacia la muerte. Entonces, por causa del miedo a la muerte, la gente queda en esclavitud. Interesantemente leí hoy un encabezado de que un operativo militar mató al jefe de ISIS. Usted recuerda ISIS, esta organización terrorista en Medio Oriente, y el jefe era el hombre más cruel, más sanguinario en los últimos 10 años en la historia del mundo. Pero el relato de los que lo persiguieron es que cuando iba huyendo por los túneles tratando de escapar del operativo militar, iba lloriqueando como un niño. ¿Por qué? Porque todo mundo le tiene miedo a la muerte. Y Jesús vino a librarnos del temor de la muerte. ¿Por qué? Porque ese temor tan fundamental, tan oculto la mayor parte del tiempo. Por ejemplo, cualquiera de estos muchachos me diría: yo no le tengo miedo a la muerte. Claro que no, nunca piensa en la muerte. Tienes 16 años, piensas que vas a vivir para siempre. Pero en el momento que la muerte empieza a acercarse, o por un accidente, o por una enfermedad, o por la vejez, todo ese miedo que estaba oculto, que definía tu vida, pero sin que te dieras cuenta, todo ese miedo empieza a hacerse visible. Jesús vino a librarnos del miedo a la muerte. Y nosotros queremos ver cómo se camina en esta libertad, porque a libertad fuimos llamados, familia. No fuimos llamados a esclavitud, no fuimos llamados a hacer más de lo mismo pero un poquito más moral, no fuimos llamados a más o menos vivir como todo mundo, pero nosotros con sillas en vez de bancas. Fuimos llamados a ser libres de los principios que definen la vida de todo el mundo que nos rodea. Y quiero llevarle un par de pasajes que nos hablan acerca de esto. El primero de ellos está en Apocalipsis capítulo 1. Juan está en medio de una visión. Juan ya está muy viejo, y por cierto, Juan ya no le tiene miedo a la muerte, porque a Juan, nos dice la historia, lo intentaron hervir en aceite y lo echaron a una olla gigantesca de aceite hirviendo y no le pasó nada. Entonces, por esta razón, a diferencia de los otros apóstoles a los cuales mataron de diferentes formas, a él lo exilian a una pequeña isla en el Mediterráneo, una isla que se llama Patmos, y él está ahí y él tiene una visión del Señor. Y dice lo siguiente: cuando le vi al Señor, caí como muerto a sus pies. Y él puso su mano derecha sobre mí diciéndome: no temas. Diga conmigo: no temas. Dice: yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y luego dice una frase adicional, dice: y tengo las llaves de la muerte. No solamente yo vencí la muerte, yo tengo el llavero,
de la muerte para todo mundo. O sea, yo no vencí la muerte solo para mí, yo vencí la muerte para todos. Y de repente nos encontramos con la posibilidad de ser libres, de ser completamente libres, de que yo ya no tengo miedo al fracaso, que eso es una de las cosas que más detiene a la gente. La gente nos conformamos no porque somos conformistas, porque los niños no son conformistas. Los niños siempre quieren más, ¿sí o no? Mira, tú agarras, en la cuestión de educación yo he descubierto que los niños entienden matemáticas desde muy pequeños. Desde que tienen meses de edad, de hecho, el niño entiende matemáticas. Sí. Y dices, ¿cómo lo sabes? Bueno, ha habido estudios psicométricos y todo ese asunto durante ya muchos años que lo demuestran, pero yo tengo uno más sencillo. Tú agarras un niño de 1 año de edad, no necesitas más, hasta menos, 10 meses. En una mano pones 3 dulces, en otra mano pones 15 y le dices, ¿cuál quieres? ¿Cuál va a querer el chamaco? El chamaco entiende más y menos desde que está de este tamañito. ¿Sí me comprende? Entonces el niño es ambicioso, el niño quiere lograr cosas, el niño tiene sueños. ¿Por qué nosotros no? Porque los miedos de la vida nos enseñaron a irnos por lo seguro. Así que nos vamos por lo que es seguro en vez de aventarnos a lo que pudiera ser increíble, pero hay el riesgo del fracaso. Y viene Cristo y te saca el temor al fracaso, porque en Cristo no se puede fracasar. Lo único que puedes hacer en Cristo es tropezar y te vuelves a levantar, y luego tropiezas y te vuelves a levantar, y en uno de esos tropiezos vas a agarrar más o menos cómo funciona esta cosa y ya no hay problema. Pero aunque tropieces y aunque tengas un montón de moretones y unas cuantas costras en las rodillas, el miedo ya no te domina. Entonces tu vida, en vez de decrecer a pesar de las dificultades de la vida, solamente se acrecenta. ¿Por qué? Porque eres libre del miedo. Quiero llevarles a un pasaje adicional para que me lo entiendan. Es un pasaje que leyó la pastora, Romanos 8, versículos 15 al 17. Pablo escribiendo nos dice: ustedes no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Acuérdese, temor produce esclavitud. ¿Sí? Cualquiera que está atado a cualquier cosa es por algún tipo de temor que está operando en su vida. Dice, sino que ustedes han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, que es papi, padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Heredero nos habla acerca de algo bueno más adelante, ¿verdad? Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Escuche bien, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Le tenemos mucho miedo a sufrir, pero el miedo a sufrir es por el miedo a la muerte, porque el temor es que aquella cosa mala que te está causando dolor te lleva a la muerte. Y estamos platicando la pastora y yo acerca de Jesús y cómo Él tuvo a su lado un traidor que lo iba a traicionar para que lo mataran. Y estaba enfrentado todo el tiempo por autoridades religiosas que estaban planeando constantemente cómo asesinarlo. Y sin embargo el miedo nunca dominó a Jesús. ¿Por qué? Porque Él venía a morir. Y Pablo nos dice, ustedes van a sufrir, pero el miedo no va a ser parte de tu vida. O sea, va a haber momentos de dificultad, va a haber momentos de dolor, va a haber pérdida ocasional. O sea, sufrimiento es parte de la vida de un discípulo de Cristo, pero ustedes ya no van a ser gobernados por el miedo. O sea, nosotros siempre pensamos sufrimiento, ay, me da mucho miedo, y Jesús dice no, si va a haber sufrimiento, no va a haber miedo. Lo voy a repetir, si va a haber sufrimiento, no va a haber miedo. Y en el momento que esas se separan en tu corazón y en tu mente, tú puedes enfrentar la vida sin miedo. ¿Me estás escuchando? ¿Sí? La vida, aún en lo natural, tiene sufrimientos. Sufrimiento es parte de la vida. Todos los que tenemos hijos, ¿hay sufrimiento en tener un hijo, señoras? Claro que sí, pero no es el fin del asunto, ¿verdad? Si hay un momento difícil, si hay tiempos de dolor, si hay tiempos de escasez económica, pero no para ahí.
Porque hay una promesa de una herencia eterna, hay un juramento de por medio, que aunque yo atraviese por las aguas y atraviese por el fuego, el juramento sigue estando delante de mí. Y aunque yo pase por momentos difíciles, tarde que temprano mi desenlace será bueno. Así que no le tengo miedo a lo que tengo que atravesar. Y la única forma de vencer el miedo al sufrimiento es entrándole directo al sufrimiento. Si le sacas la vuelta, quizá evites sufrimiento ahorita por un rato, y quizá 2 o 3 veces lo evites, pero sigues presa del miedo. Y el problema de la vida no es lo que puedas sufrir, es el miedo que te tiene totalmente dominado. Y Cristo vino para hacernos libres del miedo. Todos estos hombres y mujeres en la Biblia enfrentaron cosas tremendas de todos tipos y tamaños, pero ninguno de ellos fue dominado por el miedo. Ahora, para terminar mi parte, cuando Jesús enfrenta el miedo en su momento más intenso, que es en el huerto de Getsemaní, o sea, sus discípulos están ahí con él, él sabe que al día siguiente él va a morir, él les pide a ellos que oren, era tan fuerte lo que estaba viviendo que les pide que lo acompañen en oración. Ellos se quedan dormidos. Jesús está bajo una agonía tan fuerte que está sudando sangre. Su oración es: Padre, si es posible que se haga de otra manera, por favor, ¿verdad? Pero dices, pero Jesús sintió miedo. Claro, era un ser humano. El problema no es cuando sientes miedo, el problema son los miedos que dominan tu vida sin que siquiera te des cuenta. Cuando sientes miedo, por lo menos lo tienes enfrente y puedes hacer algo al respecto. Pero cuando tienes tantos miedos que ya ni siquiera ves, ni siquiera te das cuenta que eres preso. Y cuando Jesús le llegó el momento de sentir el miedo, y a todos nos llega el momento de sentir el miedo, él supo exactamente a dónde voltear. Y volteó con Abba Padre. ¿Sí? Exactamente lo que Romanos está diciendo. En su momento de mayor terror, en vez de caer en esclavitud, se acordó quién era su papá. Se acordó con quién él tenía acceso. ¿Me entiende? Y él empezó a abrir su corazón con el Padre y a recordar las palabras del Padre, y le vino la fortaleza necesaria, no para evitar el sufrimiento, sino para atravesarlo. Y gracias a eso, nosotros hoy tenemos salvación. Porque Jesús no se dio al miedo, sino que lo enfrentó con el Señor y atravesó el sufrimiento. De esa misma manera hay gente que está dependiendo de que tú hagas exactamente lo mismo, en menor escala, pero que tú y yo hagamos exactamente lo mismo. Que en vez de rendirnos a los miedos de nuestra vida, nosotros busquemos el rostro de Dios, ¿verdad? Y atravesemos el sufrimiento, y gente va a recibir salvación por causa de ello. Estaba ayer platicando con estas personas con las que tuve esta pequeña junta, y me recordé cuando nació mi hija, y cuando literalmente el Espíritu Santo me volteó mi corazón a ellos, y que tenía que trabajar y que tenía que entender que era formarlos a ellos, y cómo me empezó a llegar material de todos lados sin que yo lo pidiera, y me costó mucho, porque el mundo te estaba diciendo: tú tienes que realizarte, tú no puedes dejar de trabajar, tú tienes que seguir conquistando el mundo, ¿verdad? Y dedicarme a los niños, yo sentía que como que era quedarme atrás de una vitrina y ver el mundo pasar, y me costaron muchos temores y muchos miedos, y me estoy quedando atrás, y el mundo me va a dejar atrás, y el mundo me va a dejar atrás. En mis más remotos sueños soñé que aquello que aprendí, aquello que viví, aquella riqueza tan inmensa de cuando empecé a sentir aquel gozo de jugar con la pelotita con Rebeca, y toda aquella revolución que empezó en mi vida, nunca me imaginé que de ahí iban a salir 2 escuelas, y ahora lo que está sucediendo con Libros Águila. Cuando viene lo de Libros Águila, el terror, como siempre yo les he dicho, que ha sido una cosa que ahorita estoy muy parada en vencerla. Mi reacción a la vida es reaccionar con miedo, y que yo dije, pero si ni somos educadores, ¿y cómo nos vamos a meter en esto? ¿Y de dónde van a venir
ahorita me estaba platicando Stephanie, sobre todo hay áreas o materias que más o menos sabemos cómo, pero hay otras que no entendemos, ni siquiera tenemos idea cómo, o sea, no somos educadores. En México son muy escasos la gente que realmente entiende educación. Y para hacerles el cuento corto, se tienen que llenar todos los currículums de todas las materias y sale el libro de ciencias. Hoy me dio la noticia, Stephanie, yo no lo había visto bien. Es una belleza, Dios proveyó una persona, pero una de las personas que más intervino en el proceso de la elaboración del libro de ciencias es una diseñadora que no tiene nada que ver con educación. Y me estaba diciendo Stephanie que es una belleza toda la manera como se trata la sexualidad, que gente ha hablado diciendo que qué belleza, cuando Dios tiene un propósito, Él va a levantar aún de las piedras a las personas para llevar a cabo sus propósitos. Tú solamente te tienes que poner ahí y con todos los miedos y con todos los terrores. Y me estaba diciendo, fue una época muy difícil para Libros Águila el verano, ¿verdad? Para todo el personal de Libros Águila fue muy impresionante, pero salió un libro dice, está tratado el tema de la sexualidad con una pureza, con una belleza, de una manera tan edificante que va a salvar a muchos niños. De hecho, ahorita los papás, estaba platicando ayer con una mamá de Chihuahua que oyó a su sobrinita de 8 años hablar de la sexualidad y dice que estaba espantada. Dice, ¿cómo es posible que esta niña de 8 años me esté diciendo estas cosas? Entonces, cuando a lo que vamos más allá de todo eso es lo mismo, estamos para servir al Señor, para de veras dejar nuestra vida a un lado, o sea, dejar nuestra vida y decir, ¿por dónde vas tú, Señor? Porque lo que tú vas a hacer tiene unos alcances que nunca te vas a imaginar. Entonces, el salirte de decir, yo sí, yo también, y decir, no sé cómo, de tener un espíritu de veras obediente, un espíritu que dice, está bien, ¿cómo aprendo? Dígame. Y una de las cosas, ahorita que estoy viendo cómo vencer el miedo, dije, Señor, o sea, las cosas que tú pasaste para que nosotros pudiéramos ser libres del temor. Imagínate la osadía de permitir al enemigo, o sea, meterse con todos los religiosos de su tiempo para venir y hacer un complot de matar al Hijo de Dios. Y yo dije, ¿cómo, Señor? Y tú lo sabías todo, y todo para que nosotros fuéramos libres del temor, todo para que nosotros, o sea, todas esas reacciones de ira, porque muchas de las reacciones de ira es por causa del temor, de inseguridades, todo el matriarcado o el machismo, todo son inseguridades horrorosas adentro que están destruyendo todo lo que somos. Entonces, hay una dimensión inmensa en el ser humano, una creatividad, todo, o sea, pero tú te tienes que soltar de todo y decir, Señor, o sea, yo me voy a arriesgar contigo. O sea, yo lo voy a hacer a tu manera, no a la mía. Que si ahí dice que lo hagas de esa manera lo vas a hacer. Pero es soltarnos de todo. Y yo siento que el Señor, que el Espíritu Santo quiere hacer una operación. Es demasiado inmenso lo que hemos visto, como decía Stephanie, como congregación en tantas áreas. Imagínese ahorita simplemente Libros Águila, o sea, ya empezó el primer pedido en Guatemala. Y tú dices, ¿cómo? O sea, imagínense, Parral está educando a Guatemala. O sea, pero si yo le hubiera dicho esto hace 5 años y le digo, nosotros aquí vamos a educar a otros países, ¿usted se me hubiera puesto así o no? Claro, porque así a todos nos da miedo cualquier cosa que es una oportunidad, pero el Señor, la pregunta para nosotros es ¿cómo me siento yo? La pregunta es ¿qué dijo el Señor? O sea, ¿cuál es su palabra al respecto de este asunto? Y yo quiero leerle un versículo que el Señor me dio esta mañana al respecto, y quiero que lo busque conmigo. Está en el Salmo 56, porque necesitamos nosotros algo de lo que podemos agarrarnos para caminar nosotros en esta vida. La vida complicada, la vida con enemigos, la vida con miedos, la vida con cosas que tenemos que vencer. Salmo 56, yo creo que Jesús, bueno,
obviamente él conocía este salmo. Yo creo que él oró palabras de este salmo. Y dice lo siguiente, versículos 3 y 4, Salmo 56, 3 y 4. Dice: en el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Qué impactante oración. Quiero que la ore conmigo en voz alta, aquí como la tenemos en la pantalla. Dice: en el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Familia, es tiempo de acabar con una vida gobernada por los miedos de nuestra niñez, de nuestra cultura, de los espíritus que nos rodean. Es tiempo de que esta iglesia, tú en lo particular, tu familia, salgamos de lugares donde vivimos siempre cuidándonos de esto y cuidándonos del otro, que es una vida de miedo, no es prudencia, es cobardía, y empecemos a caminar en poder, en amor y en dominio propio, sirviendo al Señor y viendo los frutos de servir al Señor. Mike se la jugó, sí, con un par de empujones, ¿verdad? A veces yo lo amenazaba y le decía: Mike, ahí viene la pastora, y Mike se alineaba, ¿verdad? Pero el punto es de que Mike se metió a la palabra, aprendió versículos, se atrevió a creerle al Señor, y Dios ha hecho cosas maravillosas con su vida. Iglesia, este es el camino de todos nosotros. Entonces yo quiero cerrar orando. Tenemos tiempo para orar, y yo quiero que usted simplemente, honestamente, vea si usted opera cuidándose, evitando ciertas cosas, yéndose por la segura, o si usted está dándole lugar al anhelo que Dios puso en su interior de lanzarse a lo que Dios quiere. Porque usted no está aquí por otra causa. El mismo Señor lo ha jalado. Pero usted aquí necesita decidir: ¿sigo viviendo en el estilo de vida donde el miedo define quién soy, o me la voy a jugar con el Señor? Sé que voy a padecer, sé que voy a atravesar momentos difíciles, pero voy a triunfar, familia. ¿Me está escuchando? Voy a triunfar. ¿Hay alguien aquí que quiere que oremos para que se rompa el poder del miedo como fundamento de su vida? ¿Sí? Entonces póngase de pie conmigo y vamos a orar. ¿A qué le tienes miedo? Que ya sepas. O sea, hay cosas que quizá ni cuenta te das, y Dios te va a ir ayudando a verlas y a romperlas. Pero ¿a qué cosas ya sabes que le tienes miedo? ¿Le tienes miedo a la pobreza? ¿Le tienes miedo a hacer el ridículo? ¿Le tienes miedo a que gente te desprecie? ¿Le tienes miedo al fracaso? ¿Le tienes miedo al dolor físico? ¿Al sufrimiento? Todos tenemos miedos. La pregunta es si yo voy a dejar que ese miedo defina mi vida, o si yo voy a dejar que Cristo define mi vida, porque no puedo tenerlos a los dos. Y no quiero tener la etiqueta cristiano, pero que el miedo sigue definiendo quién soy. Yo quiero que Cristo defina quién soy. ¿Alguien está conmigo en eso? Entonces, Padre, en el nombre de Jesús, venimos, Señor, delante de ti con todas nuestras inseguridades y nuestros miedos, Señor, con todo lo que la vida nos enseñó, con todo lo que heredamos de nuestros antepasados, con todo lo que respiramos en el ambiente, Señor, que nos rodea, Señor, donde ciudades y naciones viven bajo temor, Señor. Y hoy te decimos: tú eres mi Señor, el temor no es mi Señor, tú eres mi Salvador, tú eres el que me rescatas, tú eres el que me saca adelante, tú eres, Señor, el que me das una herencia. Hoy renuncio a ser definido por el miedo. Dilo conmigo: hoy renuncio a ser definido por el miedo. Hoy renuncio a que el temor gobierne mi vida. Hoy rompo el fundamento de temor en mi vida. Hoy rompo los límites que el miedo
me ha puesto. En el nombre de Jesús tomo autoridad sobre todos mis pensamientos, sobre todas mis formas y criterios, Señor, y las llevo cautivas a la obediencia a Cristo. Soy esclavo de Cristo, no del temor. Soy esclavo del Señor, no esclavo del temor a la muerte. Padre, en el nombre de Jesús, yo tomo la autoridad que nos has dado en este nombre que es sobre todo nombre, en el que venció la muerte, no solo para Él, sino para todos nosotros, en el que tiene las llaves de la muerte. Y en su nombre declaro apertura de la prisión. Declaro, Señor, libertad de las cadenas. Declaro, Señor, que se rompen las maldiciones de cobardía heredadas de generación en generación. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.